Bendito Dios, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor, por que en tu gracia nos justificaste y podemos ver tu mano preciosa, tu mano bondadosa, tu mano de misericordia, tu mano de amor para con todos nosotros que somos indignos realmente de tu gracia, de tu misericordia, pero te ha placido salvarnos, te ha placido darnos la salvación, te ha placido justificarnos, Señor. Y ahora permítenos explicar este tema que debe conocer tu iglesia, Señor, y poder estar todavía aún más seguros de esa maravillosa obra que hiciste en cada uno de nosotros, aquellos que tenemos a Cristo como Señor y Salvador. Bendice este tema en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, ya saben ustedes que tenemos que seguir enseñando a la iglesia las doctrinas que son medulares en la vida del creyente, doctrinas que, con las que vivimos, aunque no nos demos cuenta tal vez. Es decir, todas están ligadas a la salvación, todas están ligadas a la salvación. Y por supuesto, si eres hijo de Dios, vas a estar relacionado con ellos de alguna otra manera. ¿Te das cuenta? Pero eso sería temporalmente, porque luego si te pones a estudiar, pues vas a descubrir lo maravilloso que son las doctrinas. Y precisamente estoy queriendo compartir estas doctrinas tan importantes de la salvación, contrarrestando por supuesto el estudio que se tiene. Hay un estudio de fundamentos de la fe que es muy importante para el creyente recién nacido, etcétera, etcétera, incluso para otros, ¿no? Ese estudio es excelente y lo está compartiendo mi hermano Rolando Reyes, que es el maestro. Así que son muy importantes las doctrinas. Y realmente para ser más, por decir así, complementar, no para competir en la obra del Señor, no hay competencia, para complementar lo que se estudia con Él. Y también, por supuesto, aquí en esta iglesia he querido dar este tema que es la doctrina de la justificación. De alguna manera, algunos que fueron mis alumnos, yo creo que me oyeron esta parte, ¿no? No sé si te acuerdas, Consuelo. Bueno, aquí tenemos esta doctrina tan maravillosa que nos va a hacer reflexionar en muchos aspectos de nuestra vida. Así que para que lo tengan ahí muy presente. Bueno, tenemos una definición de la justificación. Es que es un acto legal de parte de Dios mediante el cual declara justo al pecador. Mediante la fe en Cristo se arrepiente de sus pecados. Aquel, por supuesto, una vez arrepentido de sus pecados, es justificado. Y Dios justifica en base a la justicia perfecta de Cristo, la cual le imputa o le acredita al pecador. Él declara justo al pecador, quien merece en realidad condenación, basándose en el pago de Cristo por los pecados del pecador. Es un término forénsico, legal, otra vez es otra palabra, por decir así. Vamos a estudiar un poco sobre esta doctrina de Lucas 18 y le voy a pedir que cierren les iba a decir sus micrófonos, pero son sus teléfonos, por favor, para que podamos escuchar bien esto, ¿no? Y no nos distraigamos con nada. Entonces aquí tenemos la gloriosa doctrina de la justificación. Y para comenzar quiero darles a ustedes algunos datos muy importantes. En los días de Lutero, cuando estaba estudiando la palabra de Dios, Lutero se da cuenta de que debe condensar la reforma, y sintetizar su declaración con sus famosas 95 tesis que clava en el castillo de Wittenberg en Alemania, ahí en el 31 de octubre. Un 31 de octubre, imagínense. Y justamente resulta que ese es el mismo día que se celebra en Estados Unidos el Halloween, Qué cosa, ¿no? Un contraste tremendo, ¿no? En el año de 1519 o 1521, por ahí, entre esos 3 años, no estoy muy seguro, pero el mismo año
Es el mismo año en que Cortés llega a México. Y fíjense, para que nos demos cuenta de ese contraste tan tremendo de la condición espiritual de Europa y en la condición que América en general estaba, ¿no? Lo que hizo Lutero era sintetizar su declaración, es que lo resumió en varias solas, que también me encantaría compartir una por una, porque son muy interesantes. Las solas de la Reforma, doctrina reformada en latín, donde encontramos en primer lugar sola escritura, palabras en latín que significa la Biblia únicamente. Y es una frase que resume la doctrina bíblica, lo que enseña la Biblia, lo cual significa que solamente es suficiente la Biblia para toda fe y práctica, no necesita nada más. Y en contraste con lo que enseña el catolicismo romano, enseñaba y sigue enseñando sus dogmas y sus tradiciones, y que si no le haces así, se hace así, y que si no rezas esto, etcétera, etcétera. Solo escritura, solamente la escritura es suficiente para todo. En segundo lugar, la segunda fue sola fide, que quiere decir la fe únicamente, es decir, la salvación es por fe y nada más. Como decía Charles Spurgeon, dame a Cristo y nada más, ¿no? Después tenemos solo Cristo, que es muy claro, ¿no? Solamente Cristo es el único que salva, el único que redime y por supuesto el único que te lleva a la presencia de Dios. Ahí está. Solo Cristo, la fe en Cristo. Pero es muy importante decir que es la fe únicamente, en Cristo únicamente, y la otra que es sola gratia. Es la tercera, ¿no? Sola gratia. O sea, solamente por gracia. Y aunque también los católicos creen en ella, el problema es de que, pero con el tiempo, por supuesto, a través de los actos meritorios, fueron más importantes que el estudio de la Biblia. Bueno, pues órale. Si te das cuenta, ¿no? Entonces, tenemos sola escritura, sola fide, solo Cristos, sola gratia, de tal manera que llegamos a decir soli Deo gloria, o sea, únicamente a Dios. Que a Dios sea la gloria. Ese es el punto. Una manera hermosa de resumir lo que enseñó en la Reforma, y estos son los medios únicamente para conocer la justificación, lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces vemos que la justificación fue una de las doctrinas medulares de la Reforma en 1510 o 1521. Pero vamos a estar estudiando parte de las notas que, por supuesto, como les dije al principio, estoy dando o de alguna otra manera en el seminario. Vamos a Lucas, vamos al libro de Lucas para aprender 4 principios que están aquí de la justificación. En Lucas 18, del 9 al 14, recuerdan que la justificación es un acto legal de Dios mediante el cual declara justo al pecador, quien mediante la fe en Cristo únicamente pues es el que salva y nada más. Entonces vean qué es lo que sucedió aquí en Lucas 18. ¿Por qué les cito esta cita de Lucas, el Evangelio de Lucas? Vean ustedes en el versículo 9. Vamos a leerlo hasta el 14. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos, menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Mira nada más. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mira nada más. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Wow.
os digo, en las palabras de Jesús, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será, ¿qué? Enaltecido. Ahí está. No lo vamos a ver de una manera expositiva, todo este texto que es, por supuesto, muy rico, pero lo vamos a ver de una manera más bien temático. En primer lugar, aquí, la justificación, hablando de lo último, por supuesto que está diciendo aquí el Señor Jesús en el versículo 14. En primer lugar, la justificación es instantánea, no gradual. Vean que Él que le pidió a Dios diciendo, sé propicio a mi pecador, y mira lo que sucede en el versículo 14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, que estaba ahí también orando, dice que orando, ¿no? Y esto nos muestra que la justificación es instantánea, ya, se dio, no gradual, no progresiva. O sea, no estoy justificado un poquito, no estoy creyendo tantito, no soy simpatizante. Ese es el problema de muchos que vienen por mucho tiempo, y yo he conocido gente que ha venido por muchos años y nunca se ha entregado verdaderamente a Cristo. Y pues nada más le gusta picotear, como decimos, ¿no? Picotear, estando en la palabra de Dios, y después hacer en su vida lo que se les plazca. Y no es así. Bueno, es que ya estoy creyendo, ya merito. No, eso no es así. Entonces, no es progresiva, no es gradual, no es instantánea. Esta es una justicia que no obra por medio de la ley, o sea, siempre es por medio de la fe, nunca debido a que tienes fe, porque finalmente la fe es dada únicamente por el Señor. No es una fe que tengas o que vengas con ella, no. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice la palabra. Entonces, la fe que pudieras tener es una confianza en algunas cosas, pero no es una fe salvífica. Y eso es muy importante saberlo. Entonces, Dios no dijo, esa fe, ese tiene fe, pues lo voy a salvar. No, de ninguna manera. No, es debido a la fe que Él dio anteriormente. Además, esta justicia es instantánea, no hace al pecador justo, sino que lo declara justo. Es muy importante ese aspecto. O sea, es imputada, no infundida, y es la fe únicamente, no por la fe más las obras. Y tú puedes hacer un contraste entre el fariseo orgulloso aquí, lo que estaba diciendo, con el recaudador de impuestos que quebrantado ahí, arrepentido, que golpeó su pecho y lloró humildemente ahí por misericordia divina. O sea, realmente estaba quebrantado el hombre. Y dijo que el recaudador de impuestos descendió a su casa justificado. Qué maravilla, ¿no? Bueno, su justificación, como dije, es instantánea, completa, antes de que llevara a cabo alguna obra que él pudiera decir, bueno, pues es que no como el otro que doy diezmos cada que tengo, o sea, hago esto, hago lo otro. No, eso no me sirve, va a decir el Señor. Se basa únicamente en la fe arrepentida. Jesús también dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, escuchen eso, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado, ¿de qué? De muerte a vida. Punto. Juan 5:24. La vida eterna es la posesión actual de todos los que creen. Y por definición la vida eterna no puede ser perdida. No la puedes perder. Porque es obra de Dios, no de nosotros. El que cree inmediatamente pasa de la muerte espiritual a la vida eterna. Porque esa persona es instantáneamente justificada. ¿Te das cuenta? Vayan conmigo por favor a Romanos. Vayan por favor a ir a Romanos capítulo 5.
Y precisamente vamos a ver cómo se ve reflejada esta fe en el versículo 1, por favor, de Romanos 5. ¿Qué dice ahí? Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vean el 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ahora vaya conmigo al capítulo 8 de Romanos también y vean el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, hay una gran diferencia entre aquellos que creen de una manera intelectual o que creen, no sé si me entiendan, creen que creen, o que creen que tienen fe, pero esa fe no es la que Dios va a aceptar, es la fe que Él te da anticipadamente. En segundo lugar, la justificación es una realidad objetiva, no subjetiva. Es decir, sucede, lo sientas o no. Hay gente que dice eso, ¿no? Ay, como que siento que ya me ando convirtiendo. No, espérate. Siento que ya merito, soy salvo. Espérate. Obviamente, si es verdad, si lo llegas a tener en tu conciencia, en tu mente, llegas a saber que, bueno, ya soy salvo, ¿no? Pero ciertamente no tienes que sentirlo, ni tienes que hacer o basarte en algún hecho extra de tu vida para dar a entender que ya eres de Cristo. No, en ninguna manera. Entonces, no hay un proceso que deba ser llevado a cabo. La justificación es puramente una realidad forénsica, una declaración que Dios hace al pecador. La justificación se lleva a cabo en la corte de Dios. Esa es la realidad, ¿eh? La justificación se lleva a cabo en la corte de Dios, no precisamente en el alma del pecador. Ahí comienza, en la corte celestial. Y por supuesto, en el alma del pecador, después. Es un acto objetivo, no un fenómeno subjetivo, y cambia el estatus del pecador y su naturaleza. Es liberado de la culpabilidad. Así como el que descendió antes que el otro, lo sintiera o no. Entonces la justificación es un decreto inmediato, un veredicto divino en el cual Dios declara al pecador que cree, lo declara no culpable. ¿Se dan cuenta? Maravilloso, ¿no? Sino justo a los ojos de Dios. Aunque sea culpable, fíjate, obviamente nos tenemos que arrepentir, ¿no? Tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados para ser salvos, para ser justificados. Pero en el momento que creemos, en el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados, en ese momento somos sellados por medio del Espíritu Santo. Es exactamente lo que dice en Efesios, ¿no? En Efesios 1:13 lo dice claramente, ¿no? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, fíjate, primeramente oyes la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es, en síntesis, la justificación, en parte la justificación. Entonces, de inmediato te declaran no culpable. Cristo lo hizo el pago correspondiente a tu pecado. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. Aunque esa es otra doctrina de la redención, la expiación básicamente, pero ya lo hablaremos paso a paso más adelante. Vamos a continuar con esto. En tercer lugar, la Biblia enseña que la justificación quiere decir que la justicia es imputada, aunque ya lo dije un poquito, pero la justicia es contada, o es decir, acreditada a la cuenta de aquellos que creen. Y otra vez les pido que vayan por favor a la escritura en 2 Corintios 5:21. Mira, esta es
versículo clave en toda la Biblia para conocer esta parte, acreditada a aquellos que creen. Dice 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está la justicia, ¿te das cuenta? Y si quieres ir conmigo a Primera de Pedro, por favor, los voy a traer así un ratito, ¿eh? Así que sí trajeron Biblia, ¿verdad? Espero que sí. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Noten aquí este pasaje muy importante, 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahí está, ¿se dan cuenta? Están justificados delante de Dios, no debido a su propia justicia. Ese es el problema con todas las demás religiones, que no estudian la palabra de Dios y por supuesto no dan por asentado un real cambio de vida como debe ser. Y viven la vida como si no hubiera pasado nunca nada, aunque en realidad pues luego se nota que no fueron salvos de verdad, no han sido justificados. Entonces ese es el punto más importante. Y obviamente ahora podemos hacernos una pregunta: ¿de dónde viene esa justicia perfecta? Y la respuesta es que es la justicia misma de Dios, Romanos 10:3, imputada al creyente por la persona de Jesucristo en 1 Corintios 1:30. La justicia perfecta de Cristo es acreditada a la cuenta del pecador, a la cuenta personal del creyente, bueno, ya justificado. Y vean lo que dice Romanos 5, pero ahora vamos a ver los versículos 17 y 19. Romanos 5, 17 y 19. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Wow, me encanta este versículo. Y vean el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ahí está. Ahí está. Mira, y todo viene desde Isaías 53. Si quieren no lo busquen, yo se los leo. En Isaías 53, versículo 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, lo que nosotros teníamos que haber padecido, él lo padeció, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Te das cuenta? Noten que también la culpabilidad total del pecado del creyente fue imputada a Cristo. En otras palabras, en el mismo momento de la justificación, nuestros pecados son imputados a Jesucristo y su justicia es imputada a nosotros. Como si hubiera un cambio ahí, ¿no? Hay un intercambio importante ahí. Yo siempre me pregunté, bueno, Señor, ¿cómo es eso? Realmente no. ¿Cómo es posible que Él reciba mis peores andrajos? Porque es la verdad. Mis peores pecados, mi porquería, Él lo reciba, y Cristo me entregue sus ropas reales. ¿Te das cuenta qué maravilloso? Qué maravilloso. Wow. La imputación significa que mis pecados fueron acreditados a la cuenta de Jesucristo, mientras que su justicia acreditada a nuestra cuenta, sin mérito, sin obra alguna, sin nada que pudiéramos hacer. Simplemente Él te declara justo. Claro, otra vez, volviendo al punto, hay que venir a Él en arrepentimiento y fe. De otra manera, pues ¿qué te va a perdonar? ¿O qué
¿Qué te va a acreditar? El único mérito que Dios acepta para la salvación es el de Jesucristo. Nada que el hombre pueda hacer podría ganar el favor de Dios, de ninguna manera, nada. O añadir algún mérito, o añadir al mérito de Cristo algo, para nada. Y a propósito, esto nos lleva al siguiente punto. Vean, en cuarto lugar, la Biblia enseña claramente que el hombre es justificado únicamente por la fe, no por la fe más obras. Quizá estoy siendo un poco redundante en algunos aspectos, pero yo quiero que quede bien claro esta doctrina para tu vida y estés seguro de tu salvación. Y en segundo lugar, si no estás seguro de tu salvación, que en este preciso momento te entregues al Señor. Y en este preciso momento seas justificado. ¿Te das cuenta? Y eso es por eso que parece redundante, pero es importante que sepamos cada detalle. El apóstol Pablo dice en Romanos 11:6, no lo busquen. Y si por gracia, dice, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. O sea, tú quieres ganarte la salvación por medio de obras, haciendo muchos muy buenos detalles así de obras, pues por muy bonitos que sean, no te los va a tomar en cuenta, porque dice, ya no es por obras, de otra manera la gracia, pues ya no es gracia. Entonces, ¿te la estás ganando o qué? No es así. Y mucho menos citado lo que dice Pablo cuando dice no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Pero también vean Romanos, otra vez regresen a Romanos, los traigo así para allá y para acá porque es importante que no se me duerman. Romanos 4, del 3 al 6, noten, pero el que obra, y esto es lo que acabo de decir, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Bueno, creo que desde el 3, tenía yo que leer desde el 3. Pero ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. También está en Génesis 15, 6, etcétera, etcétera. Tú puedes verlo en tu Biblia, ahí hay citas. Y luego el 4, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuyó justicia sin obras. Ahí está. De hecho, a lo largo de la Escritura es claramente enseñado que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y lo que quiero decir, sin méritos propios, es lo que quiero decir. Sin méritos personales. Él no necesita nuestros méritos. Él no necesita que seas bueno. Él no necesita que digas tú en tu corazón, ahora sí ya me voy a portar bien. ¿Pienso qué? ¿Tiene nada que ver con la justicia de Dios? Para nada. Al contrario, mientras pienses que vas a hacer o te vas a ir al cielo porque te portaste bien toda tu vida, el contrario, estás ganando un boleto, pero bien asegurado hacia el infierno. No es por lo que hagas tú, es por lo que haga el Señor contigo. ¿Me explico? Vean Gálatas 2:16. Y es importante ver todos estos textos maravillosos. El 2:16 dice aquí, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie se justifica, nadie será justificado, pues. Nota, en otras palabras, Dios se había manifestado de manera exclusiva a Israel, ¿no? Pero déjenme leer antes Romanos. Otra vez vayan a Romanos, los traigo así, pero no es por que para que no se me distraigan, hermanos. Los Romanos 9:31 al 32. Perdón, ese necesitaba haberlo leído antes, pero se me pasó. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó,
¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la palabra de Dios, en la piedra de tropiezo, perdón. O sea, en realidad ellos iban a querer hacer más obras y cada vez creer que se acercaban a Dios, pero cuando vino Cristo, entonces sirvió de piedra de tropiezo para aquellos que creían que podrían ser justificados por medio de las obras que hacían. Y el Señor les dijo, no, no, no. En otras palabras, Dios se había manifestado de manera exclusiva a Israel. Fíjate todo lo que hizo el Señor de manera exclusiva, y cuando recibieron la ley, quisieron cumplirla para justificarse delante de Dios, pero no era posible. Este pasaje yo se los leo. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. Es el conocimiento de pecado. Y esto debe de estar bien claro, porque trataban de cumplirla sin fe. Por eso tropezaron en la piedra de tropiezo, cayeron abruptamente por la justicia. Solo se obtiene por la fe, aquello que solo se obtiene por la fe. Entonces buscaron la justicia por las obras de la ley, pero no la encontraron por ese camino equivocado. No quisieron buscarla por el camino de fe, la de Abraham, que era el correcto, el aceptado por Dios. Se negaron a creer en Jesucristo y lo rechazaron, tropezaron en él. Cristo fue para ellos la piedra de tropiezo. Quisieron cumplir la ley, pero nunca lo consiguieron. Ni siquiera la ley la cumplían. Es más, ni siquiera eso. Tuvieron la ley como una meta, aunque lo único que hacía dicha ley era condenarlos más. ¿Por qué? Porque no cumplieron ninguno de los mandamientos. Tan solo el primero de los 10 mandamientos y el segundo, ¡pum!, con eso los condenaba a todos. ¿Cuál era el primero? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu corazón, etcétera, etcétera. Perdón que no lo diga, que lo diga de esa manera. ¿Y el segundo qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué pasó? Nada. Eso no pudieron hacerlo nunca. Toda la obra de la ley los llevaba a algo más importante. En cierta manera sucede lo mismo con el catolicismo romano, y perdonen que hable así. Coloca desgraciadamente un énfasis indebido en las obras humanas. La doctrina católica niega que Dios justifica al impío. En Romanos 4:5, sin primero hacerlo piadoso. Las buenas obras, por lo tanto, se vuelven la base de la justificación. Como miles de personas que eran católicas podrían decir que la doctrina y la liturgia católica en realidad oscurecen la verdad esencial de que el creyente es salvado por gracia, por medio de la fe y no por sus propias obras. En un simple sentido, hermanos, los católicos genuinamente creen que son salvados haciendo el bien. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un lado la gracia, hacen un lado la justicia de Dios, hacen un lado todo lo que todas las doctrinas de la fe, las hacen a un lado. ¿Por qué? Bueno, pues porque simplemente hay que hacer buenas obras, ¿no? Confesando, tal vez haciendo el bien, confesando pecados, si es cierto, pero a una persona, no a Dios. Y tiene autoridad aquella persona de perdonarles los pecados. Si es exactamente igual de pecador que yo. A lo mejor para alguno que ya tiene, o que tiene todavía está muy amarrado a la doctrina del catolicismo romano, le es ofensivo, pero tengo que decir la verdad, hermanos. No estoy aquí para apapachar esta situación. Una mala doctrina que ha
desviado a muchos al verdadero camino de la fe. Entonces, ¿sabes qué es eso? Lo que enseñan ellos, pues es un evangelio diferente, como dice en Gálatas 1:6. ¿Lo ves? Aquí lo dice claramente. Y si quieren, yo se los leo también, pues no se mortifiquen, no se molesten, yo se los leo. No. Dice aquí: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, dice aquí, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Y cómo se perturba? Pues precisamente haciendo cosas que no están en la Biblia. Ese es un evangelio diferente. Y bueno, desgraciadamente, mientras la Iglesia Católica continúa afirmando su propia autoridad y se someta a su gente a otro evangelio, es el deber espiritual de los verdaderos cristianos, y escúchame bien lo que te voy a decir, de que los verdaderos cristianos se opongan a todo eso, a la doctrina del catolicismo romano. ¿Cómo? Con la verdad del evangelio. Ese es el punto. Y llamar a todos los católicos a la salvación, no a esta iglesia. Quiero que escuchen bien esto, porque luego hay confusión acerca de esto. No estoy llamando a que, pues aquí solamente en la iglesia cristiana remanente hay salvación. No. Estoy hablando de que vengan a Cristo. Punto. Se acabó. Así que tú, si fuiste muy católico, muy aferrado a la doctrina, ve por los demás. Y no digas, pues yo ya la hice, que se vayan todos al infierno. No. Ve por aquellos que se manifestaron con mucha vehemencia a la fe o al catolicismo, o mejor dicho, a la religión católica. Y te digo en serio, hay muchos que tienen sus mejores amigos, lo entiendo, desgraciadamente, sus mejores amigos con los católicos o cualquier otra religión falsa, ahí están, son ellos. Y hacen una amistad, pero profunda con ellos. Yo no digo que no tengas amigos, pero si no estás pensando en ganarlos para Cristo, mira, ¿cómo puedes relacionarte con ellos tanto? ¿Cómo puedes hacerle? ¿De qué hablan o qué? ¿Qué pueden platicar? Pues nomás de las cosas de este mundo. Pero eso no es la labor de un verdadero creyente. El verdadero creyente tiene que ir a ganarlos para Cristo. De hecho, así nos mandó el Señor, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No significa que tú te relaciones tanto que después hasta te conviertas en católico, ¿no? No lo creo, ¿verdad? Pero, porque si estás verdaderamente en Cristo, nada más debes de pensar en ganarlos para Cristo. Y nunca jamás vas a pensar en que te vas a volver católico tú, porque resulta que ya te desilusionamos. Y hay iglesias donde decepcionan a la gente, tal vez yo he decepcionado a algunos. Tal vez yo, pues de alguna manera con mis actitudes, no sé, tal vez con mi forma de ser, etcétera, desilusiona a algunos y pues se vayan. Pero si eres verdadero cristiano, vas a ir a otra iglesia verdadera cristiana. Entonces, yo no claro que no justifica el hecho de que yo los desilusione, ¿no? Y ese es el problema de poner los ojos en el hombre y no en Cristo. Si no poner los ojos en Cristo, entonces toda tu mirada, toda tu empatía con Cristo, con la religión cristiana, por llamarle así, pues entonces se va a disminuir. ¿Por qué? Porque te estás enfocando en el hombre, en el pastor o en quien te haya hablado de Cristo. No. Entonces, otra vez, ¿acaso nosotros tenemos que ver al hombre para salvarnos? No. ¿Acaso en el Antiguo Testamento, por ejemplo, ahí viene una pregunta que todos se hacen,
era por obras y en el Nuevo Testamento por fe. Siempre ha sido por fe. La salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe en la obra redentora de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, una persona era salva mediante la fe en la promesa de la persona y obra del Mesías que vendría. El Mesías que iba a venir. Aquellos que estaban pensando y esperando la redención de Israel, esos vendrían, y una vez que, es decir, venían a pensar realmente en que un día va a venir el Mesías y nos va a salvar. En cambio, en el Nuevo Testamento era una persona salva. Somos salvos mediante la fe en la persona y obra del Mesías que ya vino hace más de 2000 años. Vemos en Hebreos 11 para mostrarles que la ley no fue para salvar a nadie, como lo hemos dicho, pero no quiero decir que la ley no haya sido mala, no quiero decir eso, de ninguna manera, lo vamos a ver, pero nadie se salva por medio de ella, sino que era para mostrar la santidad de Dios. Para eso fue dada la ley, para mostrar la santidad de Dios, para mostrar el pecado del hombre, y esto lo vemos en Gálatas 3:24. Pero antes que vayan a Hebreos 11, por un momento, había una parte de la audiencia de los hebreos que eran personas que profesaban fe en Cristo. Recuerden que primeramente cuando vino el Señor Jesucristo, muchos judíos verdaderos israelitas se convirtieron y entraron en crisis, como cualquier persona de cualquier otra religión, ¿no? Entras en crisis, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué no era de aquella manera o qué no? Entras en crisis porque crees que por lo que hacías en tu anterior religión, pues todavía la quieres seguir practicando aquí. Y el Señor te dice, no, para nada. De ninguna manera. Había muchos judaizantes que querían circuncidar aún a los cristianos, cuando la circuncisión no era en el cuerpo, sino en el alma, en el corazón. En otras palabras, eran redimidos por medio de la fe. Miren qué dice Hebreos, pero Hebreos 10, por favor. Hebreos 10, 38. Esto es una declaración prácticamente de Habacuc 2, 3 y 4. 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocedieren no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Este pasaje es clave para entender Hebreos 11 y está apuntando a Habacuc, como les digo. En el Antiguo Testamento siempre funcionó por medio de la fe, pero la fe genuina es una fe permanente, una fe que no es temporal. En ratitos crees y en ratitos ya te decepcionas de alguien por ahí y ya como que no. Vean el versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que tienen fe, para los que tienen fe para preservación del alma. Y luego vemos la entrada al capítulo 11. Prácticamente ahí está. Vean, vamos a leerlo rápidamente del 1 al 7, para que vean cómo estos héroes de la fe pasaron por miles de circunstancias, pero Dios los preservó hasta el final. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios
testimonio de sus ofrendas y muerto aún, habla por ella. Y por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces vemos aquí los héroes de la fe, ¿cómo estaban? Recuerden que cuando Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que veía, pues esa fue advertido cuando iba a venir el diluvio. Y Dios se lo advirtió, se lo anunció. O sea, pero en parte fue una advertencia. O sea, ¿qué le advirtió? Pues de todo el proceso divino, de inundar la tierra, imagínate, todo el planeta, y muerte a todos los demás, excepto solamente a él y su familia. Creyó a Dios, se manifestó en obediencia, como dice Génesis 6:8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, aunque desde Génesis 6:1 prácticamente es como en nuestros días, ¿no? Y vemos en Hebreos 11:8 que creyó a Abraham y le fue contado. ¿Por qué? Por justicia. Fue declarado justo debido a la fe únicamente, sola fide. Y sigue a lo largo del capítulo 11, como se ve, todas esas personas, cómo tuvieron esa fe genuina, pero siempre Dios ha salvado por el medio de la fe. Pero noten que hay personas que dicen que la ley es buena. ¿Para qué habría sido buena para nosotros? Bueno, dice en 1 Timoteo 1:8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Cómo está eso? ¿Qué significa eso? ¿Cómo señalamos hace un momento? Bueno, ya habíamos señalado esto, pero la ley se refiere a la ley mosaica. Y Pablo dice en la ley mosaica que es buena o útil. Pero útil, ¿en qué circunstancias? Si uno la usa legítimamente. En otras palabras, ¿hay un uso correcto de la ley? ¿Sí? Claro. Ahorita lo vamos a ver. Ya quiere predicar aquí mi hermano Chavero también. Cuando se usa correctamente es útil. ¿Y cómo lo usamos legítimamente? O dicho de otra manera, ¿por qué es útil la ley? Ya te estoy hablando muy mal de la ley, pero es útil. Déjenme decirles que la ley es útil por 4 razones, como lo señala un autor. La ley es útil, 4 razones, sí. Por estas razones. Miren, número 1, porque refleja la santidad de Dios y su estándar perfecto. Número 2, porque muestra al pecador su pecado. Romanos 3:19-20. Número 3, porque muestra al pecador la necesidad que tiene de un Salvador. Dije 3, ¿verdad? La otra 2 y ahorita 3, ¿no? Muestra al pecador la necesidad que tiene de un Salvador. Y número 4, porque la ley es un ayo que nos lleva a Cristo. Nayo, como lo dice Gálatas 3:24, bueno, es también un tutor, eso es lo que quiere decir, un nayo. Y la idea es de una persona que cuidaba a un niño, ¿no? Un tutor, o sea, una nana, también se le pudiera traducir con eso. Hasta, bueno, lo creaba de tal manera que, pues, hasta que llegara a ser, o que se valiera por él mismo. Al decir que la ley fue nuestro tutor, Pablo está diciendo que al mostrarnos nuestro pecado, la ley nos apuntó realmente a Cristo. Además, la ley no fue dada para personas que creen que son justas, que creen que pues, no son pecadoras. No, yo no he pecado. Incluso se los dices, ¿y yo pecador?
O le dice a una señora, yo pecadora. Es que tienen el chip de toda la palabra esta pecadora, como si fuera, lo usan para mujer de la calle, ¿no? No, no estamos hablando de eso. Simple y sencillamente haces pecados, te muestras así toda tu vida, ¿no? Y hasta que no viene Cristo y te saca y te justifica, ¿no? Como la canción que entonó mi esposa, ¿no? Entonces, además la ley no fue dada para personas que creen, bueno, que se creen justas, como ya dije. Y es exactamente lo que dice en Lucas aquí, 5:32. No sé si sea el mismo pasaje, ya está. Hasta me estoy revolviendo ya. Las muchas letras me están volviendo loco. Las muchas letras. 5:32, ustedes lo saben ya. No he venido a llamar justos a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, como dije, este versículo no quiere decir que Jesús no vino a salvar justos en el sentido de que no tenían la necesidad de nada y que eran salvos así de la nada. No. Jesús hablaba de justos de una manera irónica en realidad aquí, en este texto. ¿Por qué? ¿Qué dice Romanos 3:10? No hay justo, ¿qué? Ni aún uno. Ya, se acabó. Hablaba de los que creen que son justos, ¿me entiendes? Por eso es lo que dice aquí. Entonces, como dijimos, la salvación siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. Nada más de la obra, en la obra redentora de Dios, de Cristo. Desde el Antiguo Testamento hasta pasa por el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, como les digo, una persona era salva mediante la fe en la promesa de la persona de Cristo o del Mesías que vendría. En el Nuevo Testamento es una persona que es salva, por supuesto, enfocando su vida mediante la fe en un mediador que es Jesucristo, que pues acababa de morir, ¿no? Tenía poco de haberse ido con el Padre, haber sido levantado. Entonces la ley fue dada, como lo señala un comentarista, como un instrumento, escuchen esto, de condenación, pecado, convicción y arrepentimiento que debía conducirle al ruego humilde a Dios por su misericordia. Me encanta esa parte. Vamos a otro pasaje para que no cabeceen, hermanos. Vamos a Mateo 5:17. Miren, dice el 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Lo que dice, no he venido para abrogar en lugar de venir a anular. Eso es lo que significa abrogar o anular, ¿no? Cambiar o rechazar el Nuevo Testamento. El Señor vino a cumplir. Él vino para cumplir la ley y los profetas, y es el único que verdaderamente cumplió todo. Ningún judío, ningún israelita que encuentres, por más que esté de religioso, así su capele aquí, su mitra, y ahí te los encuentras en Polanco, ahí, pero montones, y sus chinitos aquí, su sombrero así al estilo de Hopalong Cassidy. No, ustedes no conocieron eso. No. Por más que hagan religiosidades a través de eso, ellos no han cumplido nada, ni lo van a cumplir. Ellos rechazaron al Mesías, detuvieron en poco. ¿Y qué va a hacer con ellos? Pues él de todas maneras tiene escogidos ahí entre los judíos, y muchos han sido salvos en el principio de la iglesia, durante toda la historia. Incluso actualmente hay muchos cristianos judíos. Y gracias a Dios, ¿no? Aunque ya hemos hablado de lo útil que es la ley de Dios se refiere al Pentateuco y al fundamento de todo el Antiguo Testamento. Vamos a ver un poco de lo que he enseñado en mi clase de teología. No me voy a alargar mucho, no sé si trajeron tortas, pero me voy a alargar tal vez un poquito. ¿No importa?
¿No les quito el tiempo? Bueno, en mi clase de teología podemos dividir la ley en 3 aspectos. Es rápido. La ley moral, la ley de la judicial y la ley ceremonial. Otra vez, moral, judicial y ceremonial. Entonces, ¿cómo cumplió el Señor la ley y los profetas? Bueno, el fundamento del Antiguo Testamento también es el Pentateuco, y también llamado ley, por supuesto. En el resto del Antiguo Testamento se basan en él. Los profetas se basan en el mensaje de una manera directa o indirecta al Pentateuco, pero definitivamente es cristocéntrico todo. El Nuevo Testamento menciona en 5 ocasiones que Jesucristo es el tema del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Señor cumplió el Antiguo Testamento, la ley, al pie de la letra, al ser cumplido en todo sentido, al ser Él el cumplidor de la ley, al ser Él encarnado, en el sentido de que todo lo que dijo o hizo cumplió hasta el último detalle de todo lo que decía el Antiguo Testamento. Todo. La ley estaba constituida por 3 partes, como les dije, la ley moral, judicial y ceremonial. Vamos a la moral, la ley moral. Fue establecida para determinar la conducta de todas las personas que se oponían a los 10 mandamientos. Que se basaban en los 10 mandamientos. Y Cristo cumplió la ley moral también, cumplió toda la Escritura. Y por último, me falta otra. La ley judicial fue establecido para determinar cómo operaba Israel como nación, y Jesús cumplió esa ley judicial porque el pago o la condenación por violar la ley es la muerte. Jesús, ¿te acuerdas que hacía milagros en el día de reposo? Pues de alguna manera fue condenado porque no lo hizo como los judíos creían que debía de haber sido. En la cruz, el Señor Jesucristo, santo, inocente, puro, sin mancha, murió por el pecado de aquellos que creen solamente en Él. Y luego vemos la ley ceremonial fue establecida para determinar cómo adoraban a Dios los israelitas. ¿Y cómo cumplió el Señor la ley ceremonial? Esto es muy, muy importante. Mira, todos los sacrificios, todas las festividades apuntaban hacia adelante al sacrificio perfecto de Jesucristo. Todo lo que ellos, ¿se acuerdan que? Bueno, espero que algunos, si han estudiado la Biblia, sepan que en el Antiguo Testamento todas las leyes y festividades y ceremonias apuntaban a Jesucristo, y de esa manera cumplió la ley ceremonial. Mientras que los símbolos, por ejemplo, cuando hacemos la cena del Señor, los símbolos de la cena del Señor y el pan y el vino apuntan hacia atrás al sacrificio perfecto de Jesucristo en el monte Calvario. Ahí. Y tú vas a decir, ¿qué quieres decir con esto? En cierta manera eran como un espejo todos los símbolos. Mientras estaba en la cruz, ¿se acuerdan? El velo del templo se rasgó por la mitad, de arriba hacia abajo, y Cristo se convirtió en el camino al lugar santísimo. Por fe. Noten que Cristo se convierte en el camino al lugar santísimo. Y por supuesto cualquiera puede entrar, cualquiera que venga en arrepentimiento y fe. Entonces, tanto los sacrificios del tabernáculo como los del templo ilustraban la obra limpiadora del Mesías, pero nunca tuvieron poder para limpiar pecados a nadie. Así nada más de la nada, no. Por eso dice Hebreos, y si vas conmigo, acompáñame otra vez, en el capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Mira lo que dice el 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos
no pueden quitar los pecados. Ya está hecho, está dicho. Ahí está, únicamente apuntaban a la necesidad que tenía el pecador de que alguien viniera a redimir, a que alguien muriera en su lugar. El sacerdocio, el tabernáculo, el templo, las ofrendas, las festividades, toda la ley ceremonial apuntaba a Cristo, y al mismo tiempo Él es el superior en términos de sacrificio y obra. Así también todo lo que era el tabernáculo representaba lo celestial. El tabernáculo representa la obra de Cristo. Recuerden que el lugar santísimo, comenzando por el velo, representa su carne. Cuando Cristo murió en la cruz, se rasgó el velo por la mitad. Y el templo tenía una puerta. Cristo es la puerta, Juan 19, ¿no? Ahí está. El tabernáculo y el templo tenían un altar de bronce, y Cristo es el altar. Por eso es que ningún sacrificio puede valer más o valer algo, sino solamente el de Cristo. El tabernáculo y el templo tenían un lavatorio, un lavacro, y Cristo mismo limpia los pecados. Efesios 5, 26. El tabernáculo y el templo tenían muchas lámparas y continuamente tenían que ser llenadas para dar luz, ¿no? Y Cristo es la luz del mundo, pero no la religión, esa que anda por ahí. No, Cristo es la luz del mundo, que brilla eternamente. Tenía también la mesa de los panes, que necesitaba ser reemplazado, pero Cristo es el pan eterno de vida. Entonces, en el templo incluso tenían incienso. Eran las oraciones mismas de Cristo, ascienden al cielo, al Padre, a favor tuyo, a favor de mí. Tenían un propiciatorio en el lugar santísimo, pero Él es ahora el propiciatorio. Él es propicio. Todos los sacrificios señalan a Cristo. Así que incluso había ofrendas. Venían y hacían ofrendas del grano, ofrendas de paz. Mira, por ejemplo, la ofrenda de paz hablaba de paz, pero Cristo es quien es el único que tiene su paz y nos la da. ¿No es cierto? La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Te acuerdas? No os la doy como el mundo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Luego, las ofrendas por el pecado y la transgresión hablaban de una sustitución, pero Él es nuestro sustituto como creyentes. Incluso todas las festividades, vemos que los festivales cómo son cumplidos también con Cristo, pero Él es superior a todas esas festividades. El festival de los panes sin levadura, el festival de las primicias hablaba de la cosecha, el festival de la fiesta de Pentecostés que se cumplió en Hechos 2, en el inicio de la iglesia. Bueno, no se cumplió, pero esa era una fiesta ya antigua que los judíos celebraban. No es una fiesta que comenzó ahí. El festival de las trompetas, yo no sé ni para qué, ¿verdad? Uno piensa, pero ¿para qué? El festival de la expiación, el festival de los tabernáculos. Así, todas las partes del tabernáculo en realidad apuntaban, y todas las ofrendas y festividades apuntaban a Cristo, quien nos salva, nos guía a la vida eterna. Ningún rito, ninguna ceremonia, nada que el incienso y que luego también es usada en otras iglesias. Ninguna ofrenda, ninguna festividad podría justificarles a nadie sus pecados. Tú ves el capítulo 9 y 10 de Hebreos aquí, como el autor expresa claramente lo que él quiere decirnos. Mira, el 10 dice: porque la ley, teniendo las sombras de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan.
Y si tú ves el versículo 10, dice aquí, hasta se me perdió. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Y mira lo que dice aquí en el 11. Y ciertamente todo sacerdote de cualquier parte está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Lo siento, de veras lo siento. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Te das cuenta? Habiendo ofrecido, pero Cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, me salté ese versículo, el 12, pero en realidad es importantísimo el 12. Porque Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio. Y así, les digo, los judíos, el pueblo de Israel, nunca entendieron nada. Aquí teníamos un hermano que se llamaba Elías, ¿o cómo? No me acuerdo cómo. Un hermano alto judío. Bueno, que por cierto ya está muy grande y está en una casa de asistencia. ¿Cómo se llama? Víctor Skovich, de origen ahí medio ruso, ¿no? Y él se convirtió a Cristo y venía aquí. Y yo le pregunté una vez, oye, ¿qué? ¿Todavía vas a las sinagogas? No, olvídate, ¿qué te pasa? De vez en cuando puedo ir, y me reciben muy bien. Ay, ahí viene Víctor y el paisa y que no sé qué. Bueno, pero ¿sabes algo de lo que ahí enseñan? Mira, Enrique, me dice, ¿sabes qué? Ahí no enseñan nada. Así, N-A-D-A, nada. Y ninguno de ellos sabe nada de lo que son realmente las Escrituras. Y no me refiero al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento. Y ni así saben nada. Están perdidos. Puedes citar aquí un rabino y no te sabe decir nada. Es la tristeza. Y hay mucha gente también que no sabe nada. Y si hoy hay aquí algunas personas que no entendieron realmente todo lo que vimos, yo te invito a reflexionar. Te invito a que vengas a Cristo. Ven a Él. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si nunca has tenido a Cristo en tu vida, yo te pido que te entregues hoy a Él. Arrepiéntete de tus pecados. Él es el único que perdona, no hay otro. Pídele perdón y recibe a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Y entonces serás justificado. Oremos, hermanos. Padre eterno, ciertamente cuánta verdad encontramos en tu bendita palabra y cuántas cosas tenemos todavía que aprender. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que están aquí presentes, a sus vidas, sus familias. Te pido, Señor, que los traigas a ti, Señor. Llámalos, Señor. Que oigan tu llamado, Santo Dios. No por casualidad están aquí. Tú los has traído de una manera u otra. Y no porque solamente en esta iglesia estemos predicando la verdad. No, pero ciertamente estamos predicando a Cristo crucificado. Y es lo único que realmente nos lleva a tu presencia.
Es el único que nos llevará si morimos en este mundo. Si morimos un día, tendremos perfectamente asegurado un lugar en la patria celestial. Así que, Señor, te pido que si hay aquí personas que quieren conocerte, te pido, Señor, que se arrepientan de sus pecados. Díganle, perdóneme, Señor, díganle así. Si viene por primera vez o segunda o tercera, las veces que sean, dile, perdóname, Señor. Quiero entenderte a profundidad, quiero saber de ti, quiero que perdones mi pecado. Me arrepiento de todos ellos, Señor, y te recibo como Salvador y Señor. Díselo así. Gracias, Padre eterno. Pongo en tus manos a nuestra iglesia, tu iglesia, Santo Dios. Y gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo. Amén, Señor. Bueno, por último, lo único que quiero decirles es que ya para irnos a casita, que la próxima semana nuestro servicio va a ser a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque realmente vamos a tener, va a haber una marcha allá en Reforma, van a cerrar calles, ya sabes qué. Pero saben hacerlo, ¿verdad? Pero tremendo. A las 5 de la tarde es el servicio. No vamos a tener estudio bíblico, solamente el puro servicio. ¿De acuerdo? ¿Sí van a venir? Amén. Amén. La multitud, ¿verdad? Bueno, los esperamos a las 5, hermanos. Y alguna otra cosa que se me escape, déjame ver. Lo de la conferencia de este sábado que viene, a las 9:30 de la mañana, hay una conferencia. Vamos a predicar de la inerrancia de la palabra de Dios. Vamos a estar 3 pastores. Entre ellos es el director del seminario, Antonio Ortega. Otro pastor de la Iglesia de la Gracia y profesor del seminario también, Rogelio Espinosa, y un servidor. Así que si quieren venir, 9:30 de la mañana aquí están citados para que oigan las conferencias. Son 3, a la 1:30, máximo 2 ya están fuera. Ojalá puedan estar. Quedamos despedidos ya, hermanos. Dios les bendiga, que les vaya bien.